Hermanos y hermanas, si pueden ir conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 14 al 18. Mateo capítulo 16, versículo 14 al 18. If you can please open your Bibles for Matthew chapter 16, verse 14 through 18. Matthew chapter 16, verse 14 through 18. Y dice así: ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondieron. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, but who do you say that I am? Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against him. Vamos a dejarle el tiempo al hermano Edmonton. Oremos. Señor y bendito Dios, Padre Santo, en esta mañana estamos contentos, agradecidos por la lectura de tu palabra. Te ruego pues, Padre Eterno, que al estudiar algunos versículos de este párrafo, usted nos ayude para que podamos llegar a un entendimiento concerniente a las palabras de Jesucristo, y que así, eterno Dios, no solamente las podamos entender, pero asimilarlas en nuestra propia vida. Heavenly Father, we're so thankful for the lecture of your word. We ask, Father, at this moment that you will help all of us to be able to come to a complete understanding of those things that you mentioned within this pericope, that we not only may come to the knowledge of them, but also, Father, that we can assimilate them in our life as well. We ask this in the name of your Son, Jesus Christ. En nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Una vez más, queremos dar la bienvenida primeramente a todos ustedes que nos están escuchando y viendo por medio de Facebook. Estamos contentos porque nos está sintonizando en este momento. Vamos a continuar con el estudio que hemos ya iniciado desde el principio de este mes, y es concerniente al tema de la iglesia. We want to start off, first of all, by giving a hearty welcome, a warm welcome to all of you that are synchronizing us through means of Facebook. We're so content that you have taken the opportunity to sit down there in your living room or wherever you may be sitting down to view this program. We ask that you will take notes of anything that you do not understand. We're here to help you in any way that we can. So please call us. There's all the information you would need at your TV screen. So please call us and make us aware of your questions. Para todos ustedes quienes están aquí presentes, hermanos, una vez más, gracias por su atención, gracias por su presencia en esta ocasión. Quiero continuar con ustedes el tema que hemos empezado ya tiempo atrás, que es concerniente a la iglesia.
Desde el principio les dije que iba a ser un tema básico, un tema simple, pero siempre se necesitan que predicar lo básico y temas simples para que así todos podamos entender lo que la palabra del Señor nos ha enseñado, refrescar nuestra mente y quizás sea para algunos, ¿verdad?, algo interesante y nuevo que quizás no hayan oído. Sin embargo, esperamos que todo esto sea para la edificación de todos nosotros. Lo que estamos estudiando concerniente a la iglesia, y ya hemos estudiado varios temas. Primeramente estudiamos sobre la planificación de la iglesia en la eternidad. Segundo, estudiamos sobre la iglesia en profecía, en cómo el Antiguo Testamento nos ha profetizado concerniente a la iglesia. Pero hoy en esta ocasión vamos a estar mirando lo que la palabra del Señor nos enseña sobre 3 palabras simples, hermanos. Estas se encuentran en los versículos 18 y 19 de la lectura que se acaba de leer. 3 palabras muy simples: pronunciación, promesa y privilegio. For those of you that are here with us this morning, we're so happy and content that you have made it here. We are happy that you are here with us, ready and eager to study the Word of God. We're going to continue on the same subject matter that we have been looking throughout the month. If you recall, in the beginning of the month, we spoke of the fact that we were going to be studying a very basic theme throughout the month of November. And this basic theme is concerning the church. Once in a while, it's necessary for us to return to the basics because it's going to refresh our minds concerning some of the things that we already know. Second, it might be that these will be things that other people that have not heard them will be able to ponder and to contemplate upon them and be able to decipher for themselves, reason for themselves what the Bible teaches concerning this. From the beginning, we've noticed that the Bible speaks of a planification of the church. And we notice that it was done in eternity. Second, we studied God's word concerning the prophecy of the church. And we went to the Old Testament to look at some of the prophecies, not all of them, but some of the prophecies that the Old Testament speaks of the church, in order for us to understand that this is not something that was considered as plan B, something that was thought of, back in the 1800s or 1500s, but this is something that was planned by God in eternity and was revealed to the prophets of God throughout the ages. Así que en esta ocasión queremos nosotros empezar nuestro estudio. But this morning we're going to be looking at some verses that were read from the pericope that was read this morning. And there are verses 18 and 19. And I want to study with you 3 simple words: pronunciation, promise, and privilege. These are the 3 P's, I call them, from the verses 18 and 19 that we're going to be looking at in order to understand what Jesus Christ is saying here. Because the subject matter that we're going to be looking at today is the announcement and the establishment of the church by Jesus Christ. Entonces, hermanos, vamos a estar viendo las 3 P's aquí en los versículos 18 y 19: pronunciación, promesa y privilegio. Y estas 3 los miramos nosotros en los versículos 18 y 19. Por lo tanto, vamos pues entonces a empezar primeramente con la pronunciación. Cuando uso esta palabra, me estoy refiriendo a la manera en cómo Jesucristo viene a pronunciar el establecimiento de su iglesia. Y cuando veo yo y leo este versículo, hay varias preguntas que inmediatamente yo le hago al texto. Primeramente, la primera pregunta es: ¿quién le dijo a Jesucristo concerniente a la fecha y el tiempo cuando la iglesia se debería de establecer? Porque aquí Jesucristo ya está pronunciando el establecimiento de su iglesia
Y seguramente que Él ya tiene en mente la fecha, seguramente Él ya tiene en mente el proceso en cómo se va a iniciar su iglesia. Pero mi pregunta es, ¿cómo sabe Jesucristo? Porque al pronunciar y al decir, Él debe saber todo esto. Y es una buena pregunta que le hacemos al texto, porque necesitamos saber si acaso esto es de Dios o es de hombres. Primeramente nos damos cuenta que Jesucristo, como ya lo hemos estudiado en la clase bíblica, es Dios. Él es parte de la deidad. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 7, dice que son tres los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Jesucristo es divino. Y yo creo que ninguno de nosotros tenemos problemas en aceptar esto. Esto nos da a entender en cómo Jesucristo tenía en su mente la fecha y el tiempo cuando la iglesia se iba a establecer. Porque Jesucristo mismo estuvo presente en la decisión que se hizo a cabo concerniente a este punto. Cuando usted lee la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 29, se va a dar cuenta ahí, ¿verdad?, que fue constituido de que Jesucristo iba a ser la persona que había de venir para derramar su sangre, para que así la sangre de Él quitara el pecado de todo el mundo. Y esto, miramos en el versículo 20, que se vino a decidir antes de la fundación del mundo. Solo que no tenemos ningún problema con esto. Cuando vamos al Antiguo Testamento, miramos nosotros pasajes como Miqueas capítulo 5, versículo 3, en donde habla claramente de Jesucristo. En ese tiempo todavía no se le daba nombre Jesucristo, pero se habla de aquel que había de nacer en Belén. Y claro, entendemos bien que se refiere a Jesucristo, pero que sus salidas eran desde la eternidad. Esto nos da a entender que durante el Antiguo Testamento Jesucristo gozaba de la misma esencia que el Padre, la misma gloria que el Padre. Y simplemente cuando había necesidad, Jesucristo descendía al mundo para encargarse y hacer lo que tenía que hacer. Esto es otro estudio, pero sin embargo lo menciono para que nosotros entendamos que Jesucristo es parte de la deidad. Jesucristo es Dios. Y por lo tanto, Él sabía bien exactamente cuándo el cumplimiento del tiempo se había de llegar. Él ya leyó concerniente a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Él sabía exactamente el cumplimiento de su nacimiento. Él sabía exactamente el cumplimiento de todo. Y por lo tanto, la iglesia no era nada diferente. Solo que Jesucristo anuncia esto porque Él entiende y sabe bien cuándo se va a llevar a cabo. Y otra cosa, quiero que lea el versículo 28 porque aquí nos da a entender que Jesucristo no está hablando de muchos años en el futuro, sino que está hablando de un tiempo cercano, cuando el reino de Dios se había de establecer. Versículo 28 de Mateo capítulo 16 dice: de cierto os digo que hay alguno de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Se dice decir, ¿verdad?, que una generación es el tiempo de la vida de uno. Y si esto es cierto, entonces Jesucristo, al morir y resucitar, ya está hablando de su generación, está hablando de ese tiempo. Y por lo tanto miramos nosotros que el tiempo está cerca. Sobre que la pronunciación por nuestro Señor Jesucristo es de que el reino de Dios se ha acercado, se va a establecer pronto. Whenever we read Matthew chapter 16 and verse 18 and 19, we notice that Jesus Christ is pronouncing the establishment of His church. And this automatically makes me ask a question to the text. That's the way we study the Bible. We ask questions to the text in order to be able to get all the knowledge that we can from a certain perspective. But the knowledge that we gather from the text has to correspond with the whole Bible. The Bible has to
back up those things or those conclusions or concepts that we come to determine or to gather by the question that we have asked. So the question is, how did Jesus know exactly when he was going to establish his kingdom? How did Jesus know that the church was going to be established in a certain day close by? Well, we have already mentioned several times that Jesus Christ is God. And I do not think that there is confusion in any of our minds concerning this. We know for a fact that Jesus Christ is God. We know that in 1 John chapter 5 and verse 7, that there are three that give testimony in heaven. There is the Father, the Verb, which is the Son, and the Holy Spirit, and all three are one. And constantly we have mentioned throughout the Bible that Jesus Christ is God. So therefore, if Jesus Christ is God, which he is, then this means that Jesus Christ was present whenever this discussion was had among deity concerning the establishment of the church. There had to be a date set. Now, we know this to be a fact because of what 1 Peter chapter 1 and verse 18 through 20 says. There we notice that Jesus Christ was selected to be the lamb, the sacrificial lamb, the one that was going to come to earth and was going to die and shed his blood in order for sinners to be redeemed. But notice in verse 20 it said, this was done before the foundation of the world. So we know that Jesus Christ was present. And if he was present, he was one of the participants that was discussing the dates, the time, and when all of this was going to take place. And whenever we go into the Old Testament, we notice that verses like Micah chapter 5 and verse 3, at that particular time, it does not mention the name of Jesus Christ because that name wasn't given to Jesus at that time. But it makes reference to someone that was going to be born in Bethlehem. And that someone we know is Jesus Christ. Well, whenever you read verse 3, it says that his outings was from eternity. That means that he was in eternity in the same equality of the rest, and therefore he would descend to earth from time to time in order to fulfill some of the things that needed to be fulfilled. But that's another lesson, that's another study in its own, and I'm going to leave it at that. But I'm mentioning this in order for you to understand the concept of what we're talking about. We're talking about Jesus Christ, and we're answering the question, how did Jesus Christ know? Because it is a fact that whenever you pronounce something, whenever you announce something, it is because you have knowledge of that which you're announcing. And in this case, Jesus Christ is announcing the establishment of the church. He is making sure that people understand. As a matter of fact, when we read this, we go to verse 28 of the same chapter, Matthew chapter 16 and verse 28. It says that some of them were going to be alive and they were going to be witness of the kingdom of God to be established. Now, it is being said that a generation is the time that we live. In other words, when we die, that's the end of a generation. So if that is true, then Jesus Christ lived a generation and he died, and he is making reference that whenever he dies, and in that span of time there is going to be a establishment of the church, his church. Notice once again Matthew chapter 16 verse 18, my church. Upon this rock I will establish my, being singular, possessive. In other words, it's going to be my church. It doesn't say churches, it says my church. So Jesus Christ makes us aware of that. He pronounces, he announces the establishment of the church. But then we go into the second P, which is the promise. Pero ahora vamos a la segunda P, que es la promesa. Y la promesa es de que va a establecer su iglesia. Entonces, ya miramos nosotros, ¿verdad?, que todo esto tiene que ver con la vida de Jesucristo. Porque sin Jesucristo,
Sin su muerte no puede haber el establecimiento de la iglesia. Vuelvo a repetir, la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros. Entonces, cuando Jesús dice, voy a establecer mi iglesia, es decir, que ya aquellos, los llamados ante la fundación del mundo por el Padre, Efesios capítulo 1, versículo 4, habrán de tener ya lo necesario para poder formular aquel cuerpo de redimidos, aquel cuerpo de consagrados, aquel cuerpo de santificados. Ya van a tener todo disponible necesario. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Efesios capítulo 2 y versículo 10. Este pasaje lo hemos leído varias veces, sin embargo lo quiero leer nuevamente. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Interesante la primera parte de este versículo, porque somos hechuras suyas. ¿De quién? Del Padre. Le pertenecemos ya al Padre, pero tuvo que haber un precio que se pagó, y esto lo declara Pablo en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20, que fuimos comprados por precio. Se tuvo que pagar un precio, y este precio fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Solo que entonces cuando hablamos de la promesa, tenemos que considerar que Jesucristo está prometiendo su muerte, y ahí mismo en el contexto Jesucristo habla de su muerte, porque es necesario que la muerte de Él exista para que así pueda resucitar el nuevo grano. Juan capítulo 12, versículo 24 dice, es necesario que la semilla muera para que el nuevo fruto salga. Y esto es interesante, porque cuando vamos al libro de Levítico capítulo 23 y versículo 15 y 16, considere pues una de las profecías que habla de la iglesia. Este texto no lo leímos en aquel entonces, pero ahora lo quiero leer. Levítico capítulo 23 y versículo 15 y 16, considere pues lo que dice. Levítico capítulo 23, versículo 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda merecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Póngase a pensar. Esto de aquí, ¿verdad? Está hablando de la fiesta del Pentecostés, pero tiene su significado. Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo 1, que todas las cosas que se mencionaron en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Y aquí está hablando de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Considere pues lo que dicen los versículos. Se cuentan 49 días de reposo a reposo, de día a reposo a reposo. Cuando Jesucristo fue crucificado, lo bajaron de la cruz porque dijeron, mañana será el día de reposo. Y lo bajaron. El siguiente día iba a ser sábado. Y desde ese sábado, de ese día de reposo, 49 días, dice que iba a existir un lapso de tiempo. Y esto fue lo que miramos nosotros. Por ejemplo, cuando Jesucristo resucitó en el primer día de la semana, Mateo capítulo 28, versículo 1, Marcos capítulo 16, versículo 1, Lucas capítulo 24, versículo 1, y todos los evangelios lo hablan de esto. Él duró 40 días visitando a diferentes hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 3 en adelante nos habla de eso. Y luego le dice a sus apóstoles, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Solo que durante esos 40 días y luego 10 días más llega el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es el siguiente día del sábado,
que viene siendo un domingo y que viene siendo en donde el nuevo grano de Jehová, en donde el nuevo grano se va a ofrecer a Jehová. Póngase a pensar, ¿qué es el nuevo grano? ¿Qué es el nuevo grano? El nuevo grano es la iglesia. El Espíritu Santo había de venir sobre los apóstoles, Hechos capítulo 2 y versículo 1 en adelante. Y miramos nosotros que ese nuevo grano ya es la iglesia que se había de ofrecer a Jehová. Cuando el apóstol Pedro le predica a toda la gente en aquel entonces, algunos dicen que había más de 20,000 personas en ese tiempo ahí, porque era el tiempo de la fiesta, y todo judío tenía que estar presente. Yo no sé qué tantos habían presentes, pero algunos han dicho que había más de 20,000 personas. ¿A qué tanto les predica Pedro? Yo no sé. Pero lo que sí sé es lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 41, que 3,000 almas obedecieron el Evangelio. Cuando Pedro les predica, Hechos capítulo 2, versículo 36, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contesta, versículo 38, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. En otras palabras, les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. ¿Para qué? Para que sean un nuevo grano que va a ser ofrecido a Dios. ¿Cómo sé yo esto? Por lo que dice Hechos capítulo 2 y versículo 47. En Hechos 2 y versículo 47 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos capítulo 2 y versículo 47 dice así la palabra de Dios. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor, Dios, estaba añadiendo. Este es el grano nuevo, este es el fruto nuevo que el Señor añade y que es la iglesia. Por lo tanto, la promesa era de que se iba a establecer en el día de Pentecostés. Y ahora sabemos que en la mente de Jesucristo era el día de Pentecostés. ¿Qué día era? Yo no lo sé. Es decir, ya de mes y día y el año era 33. Pero el mes y el día no lo sé. Algunos han dicho que era el día 23 de mayo. Otra vez, seres humanos especulando porque ellos dicen que su estudio lo ha llevado a esa fecha. Yo no lo sé. El Señor no lo pone. Pero sé que el año es 33. Y en la mente de Jesucristo, entonces ya estaba el año 33 fijo como el establecimiento de la iglesia. Y otra vez la promesa es establecer el nuevo grano, establecer la iglesia. Desde ese momento en adelante, hermanos, no miramos a Jesucristo anunciando que la iglesia se va a establecer en el futuro. No miramos nosotros a los a los apóstoles de Jesucristo profetizando que la iglesia se va a establecer en un tiempo futuro. No lo vemos. Sino que aquí, desde este punto en adelante, ya miramos que la iglesia se habla en el pasado, que ya se ha establecido. Y digo esto porque todas las iglesias que nosotros vemos hoy en día, le llamamos denominaciones, pero todas las iglesias se empezaron en los años 1500. La primera que se empezó fue por Martín Lutero. Martín Lutero fue el que clavó las 99 tesis en la puerta de la catedral, demandando a la Iglesia Universal en aquel entonces que se arrepintiera por todas las mentiras que estaba predicando. Esto fue Martín Lutero. Y los seguidores de Martín Lutero que le siguieron, en vez de regresar a lo original, establecieron la iglesia luterana. Bueno, otra vez, esa es otra lección. Pero lo digo para que miremos, ¿verdad?, que ya en el futuro hay más establecimientos de iglesias, pero estas no son las que Jesucristo está pronunciando. Estas no son las que Jesucristo está mencionando. Jesucristo está mencionando su iglesia, la cual miramos nosotros que esta promesa se cumple
en el día de Pentecostés. Y digo esto porque cuando yo hago una promesa a alguien y la vengo a cumplir, ya entonces no se considera como promesa. Y muchos alegan y altercan, ¿verdad?, de que es una promesa de Dios, pero Dios ya cumplió su promesa. La promesa era del día de Pentecostés, en el año 33, cuando la iglesia de Cristo se había de establecer. Y esto es lo que la Biblia enseña. Cuando leemos el resto de las epístolas, miramos nosotros que ya la iglesia está establecida. Cuando Pablo y Bernabé, Hechos capítulo 13, salen en su primer viaje misionero, vienen a establecer la iglesia de Cristo. Y la iglesia que se estableció ya en el día de Pentecostés. Y todas las demás miramos nosotros que se vienen a establecer. Whenever we look at the second part, the promise, we notice that it is a promise of Jesus Christ concerning the establishment of the church. And in order for us to understand this, we need to go to the Old Testament. First and foremost, we need to go to the book of Leviticus, chapter 23 and verses 15 and 16. I'm not going to read those verses in English, but you can read them for yourself and notice what the Word of God is making reference to us there. First of all, it is making reference to 49 days. From the Sabbath to the Sabbath, it's talking about 49 days. And then it's talking about a 50th day, which is Pentecost. And we notice that after the complete of the 49 days comes the day of Pentecost, the 50th day. It is when the new grain was going to be offered to Jehovah God. Well, I submit to you that this new grain that was going to be offered to Jehovah God makes reference to the church. And let me tell you why. Whenever we go into the New Testament, we notice that Jesus Christ was taken down from the cross Friday because the next day was going to be the Sabbath. And we notice that from that point on, 49 days transpire. But Jesus Christ resurrects on the first day of the week. That is a Sunday. Remember, the next day of the Sabbath was going to be a Sunday. So he resurrects on a Sunday. Matthew chapter 28 and verse 1, Mark chapter 16 and verse 1, Luke chapter 24 and verse 1. All the books that deal with the death of Jesus Christ and his resurrection point to that fact. But then we have Acts chapter 1 and verse 3 and following, where it says that he appeared to different people during 40 days. That's 40 days out of the 49 days. And then at this particular time, he meets with his apostles in Acts chapter 1, and he tells to the apostles, go to Jerusalem and wait there for the promise of the Father. This is what we're talking about, the promise. Go there and wait for the promise of the Father. It was going to take another 10 days before that promise could be fulfilled. We're talking about the day of Pentecost. And that is when everything was fulfilled. So what transpired in the day of Pentecost was that Peter stood with the apostles and he began to preach and he began to teach. Now, some people say that there were over close to 20,000 people there in Jerusalem. I don't know. But the point is that there was a lot of Jews there because of the festivities that were going there in Jerusalem. And what I do know is that Acts chapter 2 and verse 41 says that 3,000 people were baptized. That's the new grain. That's the new grain that was offered to Jehovah God. When you look at Acts chapter 2 and verse 47, you will notice that God was adding to the church. God was adding more grain to the grain that he had received at that particular time. So that point is very clear. It's understandable. And therefore, we notice that whenever we come to this point, the church is no longer spoken of as something that's going to be taking place in the future. It is something that has been established, and therefore, from this point on, we read that the church has already been established. And I say this because there's a lot of people that believe that the denominational world or the other churches, in quotations, are also churches that God has established. When God makes a promise,
and he fulfills that promise, it is no longer a promise. When you make a promise and you fulfill a promise, it is no longer a promise. The person that you made that promise to cannot come back and say, well, you promised. I already fulfilled it. And this is God fulfilling that promise. The establishment of the church was going to be in the day of Pentecost, which is Sunday, and it was already taken care of. So therefore, whenever we come to the 1500s, according to the history, Martin Luther was the originator of the Lutherans. He nails 99 theses to the doors of the Catholic Church there. And in reforming the Catholic Church, he starts a new group, and this new group is called the Lutherans. But I'm not going to go into that. I'm just letting you know that, once again, we start the formation of different churches. And then comes the 1800s, and we got more churches that are going to be established. But like I said, that's another lesson on its own. So you have the promise of God, you have the promise of Jesus Christ that he was going to establish his church, and that promise has already been fulfilled. It was established in the year 33. It was on a Sunday, and therefore that's what the Bible speaks of. Now comes the word privilege. Ahora viene la palabra privilegio. El privilegio se le da al apóstol Pedro. Ahora, ¿por qué escogió al apóstol Pedro? Tampoco es algo que usted y yo no sabemos. Lo que sí sé es de que Pedro, juntamente con Juan y Jacobo, eran hombres con un diferente espíritu. Esto lo enseña Lucas capítulo 9, versículo 55. Cuando Jesucristo va a entrar a una ciudad y entra Jacobo y Juan y le dice, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo para que los consumáis? Y Jesucristo le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Versículo 55. Estos dos hombres se les llamó hijos de trueno. Marcos capítulo 3, versículo 17. Y Pedro era igual, tenía un carácter igual. Y a lo mejor por eso escogió a estos tres hombres como sus discípulos favoritos. Cuando usted lee la Biblia, era Jacobo y Juan y Pedro, que siempre andaban con nuestro Señor Jesucristo. Pero la cosa es que escogió a Pedro. Y en el versículo 19, miramos nosotros que a Pedro le dice, a ti te voy a dar las llaves. Y cuando miramos nosotros esto, nos damos cuenta de varias cosas. Número uno, las llaves significa autoridad. Diciéndole Jesucristo a Pedro, a ti te voy a dar la autoridad para que tú abras las puertas, porque la llave también significa para abrir puertas, que tú abras las puertas del reino para que así la gente entre. Y miramos nosotros que Pedro es el iniciador de la iglesia de Cristo, no de su propia iglesia y no la iglesia en Roma, sino que es el iniciador de la iglesia de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Ya vimos textos, Isaías 2, capítulo 1 adelante, Daniel 2, en donde apunta a Jerusalén, no a Roma. Pedro es el designado por Cristo para que él entonces abra las puertas. Dice llaves, y esto significa varias puertas. ¿A quién dejó Pedro entonces entrar al reino de Dios que viene a cubrir a toda multitud? Primeramente a los judíos. Hechos capítulo 2 y versículo 14 en adelante, ahí le está predicando a los judíos. Y Pedro les predica y él entonces es el que se somete al proceso. Y hablamos del proceso en cómo se entra a la iglesia. Del proceso para que entren a la iglesia. Pero vamos a Hechos capítulo 10. Y noten, es interesante que los primeros 12 capítulos de los Hechos habla de Pedro, el cual Dios designó para que entrara la gente a la iglesia. En Hechos capítulo 10 habla de Cornelio, de un gentil, un hombre piadoso. Hechos capítulo 10 versículo 1 habla de esto. Y Dios, por medio de sueños, le da a entender a Pedro que tiene que ir a un varón a predicarles, a enseñarles. ¿Para qué? Para que obedezcan el evangelio. Eran gentiles. Pedro no quería ir, pero Dios le hace ver que él es el escogido, él es el que tiene la autoridad, y él va a ir, y fue.
Y Cornelio juntó a toda su casa, Hechos capítulo 10, versículo 24, a todos sus parientes, para que escucharan el Evangelio, para que Pedro les predicara, y entonces miramos nosotros la entrada de los gentiles. Esto es muy importante, porque esto siempre había sido el pleito entre los judíos y los gentiles, más entre los judíos, que el gentil no tenía parte en el reino de Dios. Solo que lo menciono, ¿verdad? Para que ustedes miren lo siguiente: la pronunciación, la promesa y el privilegio en estos versículos sobre la iglesia de Cristo. Y todo apunta a la iglesia de Cristo, a ninguna otra iglesia. Once again, we notice that in Matthew chapter 16 and verse 18 through 19, we notice that it is the word privilege. And when I use this word privilege, I'm making reference to the one that was given the authority in order to be able to open the gates to the entrance into the kingdom. We notice that Jesus Christ chose Peter. Now, why did Jesus Christ choose Peter? Well, I can tell you definitely that it was because of this. But I can tell you the following. Peter, Jacob, and John were people of different characters. In Luke chapter 9 and verse 55, Jesus Christ tells Jacob and John, you do not know of what spirit you are, making reference to that they were very aggressive. Very aggressive. In Mark chapter 3 and verse 17, Jesus, or the writer there says that they were called the sons of thunders. They were known for their aggressiveness. And Peter was the same way. If you remember, he took his sword out and he cut one of the soldier's ears. He did all of that. He was aggressive. So we notice that because of their aggression, maybe Jesus came close to them because he knew that they were going to be someone that were going to advance things in the kingdom. I don't know. But he always had them with them. Jacob, John, and Peter. Everywhere that he would go, he would have them. But nonetheless, Jesus Christ chose Peter to be the authority figure, to be the one that he was going to give the keys to open the gates to the kingdom, that is the church. And whenever we read this verse, we notice that Peter was the one that stood among the apostles, Acts chapter 2 and verse 14, to preach the word of God in the day of Pentecost. And 3,000 souls were baptized. Now, these are the Jews. Whenever we come to the Gentiles, we go to Acts chapter 10, and we read about Cornelius. Cornelius was a very pious person. Verse 1 states that. But he was a person that needed to hear the gospel. And God made Peter aware of this. Peter didn't want to go at the beginning. But Peter then realized that he had to go. And when he arrived at Cornelius' house, Cornelius had already gathered all his family and friends. Acts chapter 10 and verse 24 speaks of that. And Peter begins to preach to them. And they were obedient to the word of God. And now you have the Gentiles and the Jews into the kingdom. And there is a fulfillment of that promise. There is a fulfillment of that phrase in Matthew chapter 16 and verse 19. But one other thing, and I'll conclude with this. Notice that in Matthew chapter 16 and verse 18 it says that the gate of Hades will not prevail against it. In other words, the church is going to last forever. Death cannot stop the church. All of us that are Christians, we're going to die, but we will continue to live. Even though if we are in the tomb, when Jesus Christ comes back for the second time, we will resurrect and he will take his church, 1 Corinthians chapter 15 and verse 22, with him to eternity. Where there we will gather and worship all day with Jesus. And that's for you that like to worship only 1 hour a day. All day we will be singing and we will be worshiping God.
Revelation chapter 22. So that's what we notice here in this pericope. Y otra cosa, hermanos, que miramos nosotros también aquí, es de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso quiere decir que la iglesia va a ser eterna. Aunque muéramos nosotros, Jesucristo ha prometido que va a regresar por nosotros, nos va a resucitar. Y claro que vamos a ser juzgados. 1 Pedro 4:17. Pero vamos a pasar una eternidad con Dios. Apocalipsis capítulo 22 nos habla de esto. Una eternidad con Dios para siempre. Y vamos a estar adorando día y noche. Para ustedes que están solamente 1 hora, 30 minutos ya se cansan. Todo el día vamos a estar adorando a Dios. No dice cómo, pero eso es lo que enseña Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. En esta mañana, si acaso hay alguien concerniente a los que estamos aquí y está sujeto a la palabra de Dios y ha escuchado que Dios ha hecho promesas, planes y ha establecido y ha cumplido con sus promesas. Si usted tiene confusión en su mente de que si acaso eso no es parte de la iglesia que Jesucristo ha establecido y quiere sentarse y hablar con nosotros, estamos listos para hacerlo. Si usted entiende perfectamente de que no es parte de la iglesia la cual Jesucristo ha establecido, ya se ha hablado sobre el proceso y quiere hacerlo en esta mañana, estamos listos para ayudarle para que lo haga. Si usted ha hecho todo esto y aún se encuentra fallándole a Dios, no cumpliendo con lo que debemos de cumplir a Dios y necesita ayuda, necesita las oraciones de la congregación para que el Señor le pueda fortalecer, para que le pueda dar una segunda oportunidad para levantar los pedazos que quedaron y seguir adelante con su vida, estamos listos para orar por usted. Cualquier que sea su necesidad, estamos listos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Himno número 73. A Jesucristo ven sin tardar. Si estamos listos, cantemos. A Jesucristo.